Bueno, le voy a delegar la presidencia a la señora presidenta de la Comisión de Legislación General, la diputada Paola Fedeli, y le voy a pedir que me conceda el uso de la palabra. Muy bien, tiene la palabra la miembro autora del proyecto, la doctora María Cecilia Guerrero García. Gracias, señora presidenta. En el año 2015, más precisamente en el suplemento del Boletín Oficial 30 del mes de abril de ese año, fue publicada la ley 5.434, que entre otras cuestiones, y habiendo sido una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial por ese entonces a cargo de la gobernadora, la doctora Lucía Corpasi, se había dispuesto la creación del fuero especializado en violencia familiar y de género. A pesar del tiempo transcurrido y después de una serie de reclamos, muchos de los cuales fueron realizados por esta propia Cámara de Diputados a partir de pedidos de informes y declaraciones en las cuales se expresaba la preocupación a la Corte de Justicia por la falta de implementación de este fuero. Se advirtió en algún momento que había algunas normas que contenía esa ley 5434 que necesitaban una modificación, porque en este derrotero también de tratar de articular con el resto de los poderes del Estado y en conversaciones mantenidas con miembros del Poder Judicial, se advirtió, como decía, la necesidad de alguna modificación. ¿En qué sentido? La ley original planteaba que una vez implementados los organismos judiciales del fuero especializado, todas las causas en trámite, tanto en la faz civil, juzgado de familia, como en la faz penal, iban a tener que ser pasadas a los órganos de este fuero especializado. Esta situación iba a generar lo que se llama comúnmente en la jerga un cuello de botella en el funcionamiento de los nuevos juzgados de violencia, con un abarrotamiento de causas que ya venían en trámite y con un largo derrotero, con el agravante que en muchas de estas causas seguramente ya había dictadas medidas de protección de las víctimas y se podía ocasionar un serio perjuicio ante la imposibilidad de que un mismo tribunal o un tribunal distinto de golpe se encuentre con muchísimos expedientes, la imposibilidad, decía, de conocer fehacientemente y con urgencia cuáles eran esas medidas de protección. Cuando nosotros estamos hablando de violencia de género o de violencia familiar, la producida en el seno de la familia, que afecta esencialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, a veces adultos mayores, y también muchas veces los miembros del colectivo LGBTIQ+, que integran una determinado núcleo familiar, podíamos poner en riesgo a esas víctimas. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley que sometemos a consideración del cuerpo es precisamente propiciar esas modificaciones para que esas causas en trámite
ante los juzgados de familia, el tiempo de vigencia de la presente ley, sigan tramitando ante esos tribunales donde ya venían siendo atendidas, debiendo adaptar, por supuesto, esas causas o adaptarse al procedimiento establecido por la ley. Nosotros creemos que de esta manera se permite que los nuevos órganos a implementar puedan empezar de cero su trabajo y no comiencen ya una actividad con un fuero nuevo, que es un fuero especializado, desbordados de causas en trámite. Más aún, porque hay que tener en cuenta que conforme a las propias estadísticas del Poder Judicial de Catamarca, en los juzgados de familia, la mayor parte de las causas que tramitan ante dichos tribunales lo constituyen causas por violencia de género. Así que esa es la primera modificación que se plantea con relación al artículo 72 de la ley 5434, e idéntico temperamento se adopta o se propicia adoptar a través de la modificación del artículo 73 de la misma ley con relación a las causas fiscales, a los procesos en trámites que están en unidades fiscales. Lo mismo con relación a la intervención de las defensorías oficiales, propiciándose la modificación del artículo 74, porque la verdad es que si un fiscal viene o una fiscala viene trabajando en una causa determinada, obviamente ya tiene un conocimiento de la causa, tiene un conocimiento de las situaciones que se están investigando, pero además lo que se procura prevenir también es que las víctimas no sean sometidas a revictimización, teniendo que empezar por empezar a ver a cuál otro tribunal se le va derivando su causa, a qué otra fiscalía, a qué otra defensoría, porque ya tiene un conocimiento hasta el momento de quién está interviniendo. Entonces, también en protección de los derechos de las víctimas y sobre todo de la garantía de acceso a la justicia que estamos obligados a respetar y garantizar, es que se propicia estas modificaciones en cuanto a las causas que ya se encuentran en trámite. Este proyecto, que ya tenía despacho de comisión de un tiempo atrás, porque la comisión le había dado acogida favorable a través del dictamen respectivo en octubre del año 2020, pero hoy empieza a cobrar una urgencia mayor por cuanto, después de esa larga lucha que hablaba al comienzo, finalmente la Corte entendió la necesidad de la implementación del Foro Especializado en Violencia y comunicó a la comisión evaluadora, que es la que tiene a su cargo el procedimiento para la selección de los magistrados, cuáles eran los cargos vacantes para poder implementar el Foro Especializado en Violencia. De hecho, la comisión evaluadora hizo los llamados a concursos, esos concursos se encuentran en trámite y ya muy prontos a finalizar, con lo cual en cortísimo tiempo se estaría dando la tan anhelada implementación del Foro Especializado en Violencia Familiar y de Género. Esa es la urgencia que tiene la sanción del presente proyecto de ley, que además se extiende a la previsión contenida en el artículo 79 de la ley original de la 5434, en cuanto al registro de infractores de la ley de violencia familiar que estaba previsto en el texto original, pero al cual se le incorpora
un subregistro donde se van a anotar las denuncias formuladas en contra de los presentes agresores que dieran lugar a causas en trámite tanto en sede penal como en sede civil, con identificación de las personas denunciadas. ¿Cuál es el sentido de este registro? Que es para uso, digamos, de los órganos del Poder Judicial. El sentido de este registro es que cuando ingrese una denuncia puedan ser consultados las anotaciones de ese registro justamente por los jueces, por los fiscales, y van a poder advertir si existen otras denuncias anteriores con relación a la misma víctima o por parte de la misma víctima o por parte de otras víctimas, de personas distintas que hayan formulado denuncia en contra de una misma persona que es la que está denunciada como agresor. De esa manera se va a poder dimensionar cuál es el peligro que siempre existe en una víctima, para una víctima de violencia de género, pero que puede llegar a determinarse el dictado de medidas de protección de mayor envergadura o restricciones de mayor envergadura con relación a la persona denunciada, en protección justamente de la víctima. Estas dos modificaciones son las que se plasman en lo que son el artículo 4 y el artículo 5 que se propone y que están referidos al artículo 79 y al artículo 80 de la ley 5434. Por otra parte, también se proponen normas complementarias que están vinculadas a lo que es la conformación del equipo interdisciplinario que la propia ley prevé, que debe asistir a los órganos judiciales del fuero especializado en violencia familiar y de género, facultándose a la Corte de Justicia, hasta tanto sea expresamente conformado ese equipo, a asignar esas funciones al equipo interdisciplinario existente en el fuero de familia, justamente por la especificidad que ya tiene hoy ese equipo interdisciplinario y el conocimiento de las propias causas que ya tienen en el juzgado de familia. La otra modificación o norma complementaria que se procura, que se propone que se sancione mediante este proyecto, es darle la atribución a la Corte de Justicia para reglamentar la cantidad de juzgados de violencia familiar y de género, cuya creación se encuentra autorizada por el artículo 18 de la Ley 5434. De igual modo, se propone, con relación a la cantidad de defensorías oficiales en lo penal de las víctimas de violencia, que fueron creadas por el artículo 24 de la citada ley, y con relación a las defensorías oficiales penales creadas por el artículo 25 de la 5434. Y a su vez, como este proyecto es del año 2019, y como les decía, en aquellos años la Corte era muy remisa a implementar el fuero, pero ya tomó la decisión a partir de la nueva conformación del más alto tribunal de la provincia. Entonces, creemos que ya lo que se proponía como artículo 10, artículo 11 y artículo 10 y artículo 11 no tendrían sentido que se mantengan en el proyecto, porque estábamos refiriendo a la previsión presupuestaria que debía hacer la Corte justamente para viabilizar la implementación del fuero especializado y a la comunicación de vacantes, lo que era en ese momento, a lo que era en ese momento el Consejo de la Magistratura. Así que lo que proponemos, sí proponemos mantener el artículo 12
en cuanto a que en los llamados a concursos sea obligatorio o se haga constar la obligación de que los postulantes cumplan con el requisito de la especialidad, y el artículo 13 del proyecto, que pasaría a ser el artículo 12, donde se aclara que el requisito de especialidad exigido para el desempeño de cargos judiciales y del Ministerio Público que integren el fuero de violencia familiar y de género, previsto en los artículos 17, 19, 22, 23, 24 y 25 de la 5434, se entendería cumplido con la acreditación de las capacitaciones específicamente vinculadas a la materia, debidamente comprobables al tiempo de la inscripción al concurso y que demuestren versación en la materia. Y un último artículo que es en el proyecto, es el artículo 14, y que cambiaría la numeración, digamos, atento a la supresión del artículo 10 y del artículo 11 original que estamos proponiendo, donde se dispone la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género, diversidad y derechos de niños, niñas y adolescentes de los magistrados y funcionarios judiciales, miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y empleados judiciales que integren los órganos especializados del fuero de violencia familiar y de género. Estableciéndose que los cursos y jornadas formativas sean organizadas e implementadas por la Corte de Justicia a través de la Escuela de Capacitación Judicial, que es el órgano que tiene el Poder Judicial de Catamarca para llevar adelante la formación, la capacitación, la profundización de los saberes jurídicos de quienes integran dicho poder del Estado. Así que no quiero extenderme más, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos que ha intervenido en la emisión en el análisis del proyecto de emisión del dictamen, ratificar la urgencia de la sanción de esta norma, para que prontamente y una vez que los concursos estén terminados y los nuevos funcionarios designados, el fuero especializado en violencia de género pueda implementarse y pueda funcionar a los fines de proteger a las víctimas, garantizarles el acceso a la justicia, protegerlas en su integridad física, psicoemocional y fundamentalmente que vuelvan a sentir las esperanzas que una institución del Estado está puesta o va a estar puesta en defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, señora presidenta.